En esta clase vamos a hablar acerca de la creación del Virreinato del Río de la Plata, explicando diferentes aspectos como hablaremos acerca de la política, de los sistemas internacionales, la moda, la economía y el arte. 1776 fue un año decisivo porque por una decisión del rey de España Carlos III se creó el Virreinato del Río de la Plata, que transformó el mapa geopolítico de la región y marcó el futuro de la historia argentina. En la segunda mitad del siglo XVIII, en un contexto en que algunos países de Europa, como Francia, Gran Bretaña y Portugal, manifestaban profundo intereses en avanzar sobre América española, los reyes borbónicos tomaron una serie de medidas que tenían como objetivo modernizar y centralizar su imperio y aumentar la seguridad exterior de las colonias. Una de las reformas más importantes fue la creación del Virreinato del Río de la Plata, en la zona sur de lo que antes era el Virreinato del Perú. En concordancia con su intención de cuidar los límites de sus colonias, el rey envió desde España un gran ejército también en 1776 para atacar a los portugueses que controlaban Colonia del Sacramento en el actual Uruguay y poner fin a un largo conflicto por esa ciudad que había cambiado de manos varias veces a lo largo de 100 años. El triunfo de los españoles fue aplastante y terminó con la destrucción de Colonia. El jefe de la expedición era Pedro de Ceballos, que se convirtió en un ídolo popular sin precedentes. Poco después asumió como virrey y toda esta región de América comenzó una nueva etapa. Las regiones del actual territorio argentino, durante buena parte del siglo XVIII, integraban el Virreinato del Perú, extensa unidad política con capital en Lima, que comprendía todos los dominios españoles de América del Sur. Esta situación cambió con la creación de nuevas capitanías generales del Virreinato, entre los cuales se contó al del Río de la Plata. Este nuevo virreinato pasó a tener como capital a la ciudad de Buenos Aires y abarcaba los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y zonas de Brasil y Chile. La creación de esta unidad política obedecía a la intención de la corona de fortalecer lugares estratégicos para prevenir futuros avances de los portugueses. A partir de entonces, la plata, proveniente de Potosí, pasó a exportarse por el puerto de la flamante capital que se conformó en mercado interno colonial y tuvo como ejes tanto Potosí como Buenos Aires. La creación de nuevas instituciones, como las audiencias, provocaron la inmigración de muchos peninsulares dispuestos a ocupar estos nuevos cargos, producto también de la inmigración forzada de miles de africanos esclavizados y las migraciones internas de otras zonas del virreinato. Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades de mayor crecimiento de todo el Imperio Español en América a fines del siglo XVIII. Sin duda, el año 1776 está marcada por la declaración de la independencia de Estados Unidos hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Inglaterra tenía 13 colonias en América del Norte, todas sobre la costa atlántica. Si bien la relación colonial había experimentado algunos altos y bajos a partir de la década de 1760, los colonos empezaron a discrepar marcadamente en la metrópolis debido sobre todo a los prejuicios que les otorgaba el monopolio colonial y la suba de impuestos votadas por el Parlamento en 1765, que afectaba a productos americanos. Molestos, los colonos organizaron un congreso al que concurrieron delegados de 9 colonias. Este congreso emitió una declaración de derechos que afirmaba que los deberes de los súbditos se limitaban a cumplir con el pago de aquellos impuestos en cuya sanción hubiesen participado. La corona inglesa y el Parlamento reaccionaron sancionando nuevos impuestos que, ante algunas demostraciones de descontento, el rey recortó algunas libertades como el derecho de reunión, clausuró el puerto de Boston e intensificó el control militar. Los americanos reaccionaron llamando a un nuevo congreso al que asistieron representantes de 12 colonias e insistieron con exigencias formuladas anteriormente. El rey Jorge III respondió enviando nuevas tropas y en 1775 un contingente de milicianos americanos venció a los ingleses en la batalla de Lexington, iniciándose la guerra. 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de la Independencia de las Colonias. La guerra continuaba hasta 1783 con la derrota definitiva de Inglaterra.
1776 fue el año en que Alonso Carrió de la Bandera, llamado Con Color Corvo, escribió su obra El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Continuamente en su relato aparecen las descripciones correspondientes a las modas de la época y a los detalles que diferenciaban a los habitantes de los diferentes lugares. Con Color Corvo dice que los hombres y mujeres desde Montevideo a Jujuy vestían en los estilos españoles con más o menos palidez. También el autor consigna que las mujeres de Buenos Aires son las más arregladas de todas las americanas españolas, comparables con las sevillanas. Las describe como vestidas y peinadas a la moda, y aunque sus ropas no lucieran tan costosas como la de las jimeñas, eran muy agradables por su compostura. En la provincia de Córdoba no se permitían los esclavos, ni aún a los libres que tuvieran mezcla de negro, usar otra ropa que la que se confeccionara en la provincia, que era bastante grosera. Este relato, más que el hecho en sí, nos informa sobre el sistema de confección de indumentaria local, que además de vestir a una parte importante de la población, era funcionar para la identificación del grupo de esclavos y libertos negros. Las corridas de toros eran una de las diversiones favoritas de los porteños, que asistían con entusiasmo todos los sectores sociales, pero igualmente no se mezclaban, sino que los notables tenían asignadas ubicaciones preferenciales. Los días de corridas, la algarabía seguía incluso por las noches, donde se observaba cierto desenfreno en las nuevas costumbres, por lo que la calle donde se guardaban los toros llevaba el nombre de El Callejón del Pecado. La conquista definitiva de la colonia del Sacramento marcó el final de un punto de articulación muy útil para el tráfico mercantil entre los dominios españoles y portugueses, al agregarse a ellos el permiso para comercializar entre sí, otorgando diversos puertos de España y América, entre los cuales se encontraban Buenos Aires. Comenzó a perder sentido el antiguo sistema de comercio directo por el cual los mercaderes rioplatenses ignoraban las leyes de prohibición del tráfico que no fuera realizado mediante la única ruta autorizada por la corona que conectaba Buenos Aires con Europa, pasando por Lima y Panamá, que resultaba muchísimo más larga y costosa que la Atlántica. La corona comenzó a formar un cuerpo de funcionarios profesionales más leales y no tan ligados a las élites comerciales coloniales, otorgándole a sí misma facultades para beneficiarse de las confiscaciones de las mercancías contrabandeadas. La independencia y lealtad de los nuevos funcionarios se reforzó a sí misma financiando el funcionamiento del nuevo virreinato mediante envíos de dinero de las cajas reales desde Potosí, reorganizándose a la vez el flujo de metal precioso de manera que la mayor parte de este circulara por canales legales y pudiera por tanto ser mejor controlado. Con el virreinato comienza una fuerte actividad edilicia en Buenos Aires en pos del mejoramiento de la infraestructura urbana. Llegan de Europa una gran cantidad de artistas requeridos para decorar espacios religiosos y civiles. Para esta fecha, el artesano español Isidro Lorea, que ya había ejecutado el retablo mayor de la iglesia de San Ignacio, se encuentra realizando el retablo mayor para la Catedral de Buenos Aires. La obra, a diferencia de otros retablos de las iglesias de la ciudad, fue diseñada como un retablo de planta triangular para ser ubicado debajo de la cúpula. (1776) fue un año decisivo, porque con la creación del Virreinato del Río de la Plata, se configuraba un nuevo espacio que al disolverse años más tarde, darían nacimiento a nuevos países, uno de los cuales sería Argentina. Además, Buenos Aires fue transformada en una capital y eso marcaría a fuego al resto de la historia de nuestro país. La región patagónica argentina fue una de las que más tardía sufrió las consecuencias de la llegada de los europeos. Durante los años que duró el dominio colonial español, los mapuches lograron resistir los intentos de los conquistadores por apropiarse de sus territorios. Sin embargo, con la conquista del desierto, comandada por Julio Argentino Roca, los mapuches fueron derrotados y su población disminuyó dramáticamente. En la actualidad, casi 80.000 argentinos se reconocen como mapuches o descendientes de primera generación de mapuches. En la Patagonia, durante buena parte del siglo XX y los años transcurridos del siglo XXI, estas personas han llevado a cabo numerosos reclamos.
al igual que sus pares chilenos, con el objetivo de que se les sea devuelto el que ellos consideran que es su territorio, definido con el nombre Gualmapu, tierra de circunvalación.